Ahorra y disfruta estrenando aviones. Viva Aerobús presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Si Me Dicen Lo Vengo, esta mesa de discusión en donde el único límite es el tiempo. Esta noche los voceros de los tres candidatos presidenciales, porque hay muchos temas, debates, investigaciones, acusaciones, propuestas, aciertos, errores, todo eso cuando hoy faltan 15 días para el inicio de las campañas. Antes de seguir adelante, me permiten ustedes, déjenme recuperar que el martes de la semana pasada estuvieron aquí en esta misma mesa donde están ustedes, los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI, PRD, Verde, Morena y Encuentro Social. Uno de los temas fue el nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación, que tenían congelado desde diciembre, a pesar de que ya había una terna aprobada por unanimidad en comisiones. Y los 6 coordinadores aquí delante de ustedes se comprometieron a que al día siguiente, miércoles 7, presentarían el tema para la elección del nuevo auditor en la reunión en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Así se comprometieron aquí la noche del martes. Marco Cortés, tú como presidente de la Junta de Coordinación Política, mañana vas a subir el tema del auditor. Sí, por supuesto, y lo presentaré también a los senadores, porque mañana también están convocados los coordinadores del Senado para ver las agendas comunes. Y vamos a subir, como ha sido un compromiso aquí, el tema del auditor para que pueda ser votado. Y entonces que cada grupo parlamentario asuma su responsabilidad con la historia. Muy bien. ¿Cómo va a votar Morena? Nosotros vamos a votar por uno de los de la terna. ¿El Encuentro Social? Vamos a votar por cualquiera de la... ¿El Verde? Vamos a votar por alguien de la terna. ¿Jesús? En el mismo sentido. Igual por alguien de la terna. ¿Ya ves? ¿Ya salió? Bueno, quiero decirle que lo cumplieron. Esta vez tengo que hacer un reconocimiento que cumplieron su palabra. El tema fue presentado el miércoles en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y acordaron subirlo al Pleno en la sesión de hoy y también votarlo. Y también lo cumplieron. Hoy subieron el tema y lo votaron. Y no solo lo votaron, eligieron un nuevo auditor superior de la Federación con más de la mayoría calificada, que eran 2/3 partes, con 377 votos. Eligieron a David Rogelio Colmenares Páramo como nuevo auditor superior de la Federación. En virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de esta soberanía, la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara: se designa al C. David Rogelio Colmenares Páramo como auditor superior de la Federación por un periodo de 8 años a partir de esta fecha y hasta el 14 de marzo de 2026. Bueno, pues eso la verdad que me tiene muy satisfecho y contento, porque en este programa pudo salir un acuerdo que hoy es una realidad. Esta noche doy la bienvenida y les agradezco la confianza de haber venido al secretario de Comunicación del PAN, Fernando Rodríguez Doval. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias. Buenas noches. Y al diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Guadalupe, buenas noches. Muchas gracias. Ambos voceros del candidato Ricardo Anaya. Al senador Zoé Robledo, vicecoordinador del bloque PT Morena, y al senador con licencia Rabindranath Salazar, voceros del candidato Andrés Manuel López Obrador. Zoé, buenas noches. Rabindranath, muy buenas noches. Y al senador Javier Lozano, coordinador de voceros de José Antonio Mid, y a Francisco Guerrero, su coordinador de análisis y estrategia. Javier, muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ir a un corte porque estamos ya estamos en Si Me Dicen No Vengo. Ahorrar, estrenar y disfrutar es lo que necesitas para volar. Viva Aerobús. Continuamos. Ahorrar, estrenar y disfrutar es lo que necesitas para volar. Viva Aerobús. Regresamos. Bien, vamos a iniciar la mesa esta noche. Yo quiero que me hagan un primer comentario sobre la designación finalmente del auditor superior de la Federación, que es un elemento clave en el Sistema Nacional Anticorrupción, que sigue en el bote del olvido. Javier Lozano. Yo los felicito a los diputados, los felicito porque se pusieron de acuerdo, digo, si no por unanimidad, pero sí esa mayoría calificada necesaria, y tenemos yo creo que un buen auditor superior de la Federación. Tiene buena fama pública, tiene una buena trayectoria, es un hombre capaz, probo. Me parece que es una gran noticia. Llega un poco tarde, pero finalmente llega. Ahora, yo lo que quisiera ver en el Senado de la República es que hiciéramos lo mismo. Tenemos pendiente Fiscal General de la República, Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Ojalá por lo menos este grupo de los 18 magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa, pudiéramos ir adelante porque es también parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Soy Robledo, tú además eres senador, eres vicecoordinador de la bancada PT Morena. Sí, primero yo creo que lo que ocurrió hoy demuestra que primero Morena cumple su palabra. Aquí contigo Rocío Nale lo dijo, Morena había votado a favor de David Comelulares en comisiones, no de las otras dos propuestas, y segundo, pues que no vamos a ser nosotros quienes detengan el proceso legislativo, ni mucho menos la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, donde el auditor superior de la Federación pues es una de las patas. Yo coincido con Lozano en un sentido, los magistrados de la sala especializada y de la sala de justicia administrativa, los 18 nombramientos, esos son los magistrados anticorrupción. Los magistrados anticorrupción, esos son los primeros. Yo no me pondré a hablar ni del fiscal general ni el de anticorrupción. Primero esos. Y sí creo que hay que ver la idoneidad de los nombres. Si no gustan, que se regrese, así está el proceso, así está el sistema, que se regresen con buenos nombres y buenas propuestas. Gracias, senador Soy Robledo. Guadalupe. Pues a mí no me gustó la designación, debo decirlo con mucha claridad, voté en contra. Me parece que era un acuerdo del PRI y Morena sacarlo, ya está, hay que pedirle que actúe, que tiene muchos expedientes que investigar y que tiene muchas cosas que hacer. Y te pediría, Joaquín, que nos invites a un foro para la ley de propaganda gubernamental, 2 reformas constitucionales violentadas, 2 artículos transitorios no cumplidos, y sobre esa, que es tan necesaria en esta campaña, no se hace nada. Gracias, José Guadalupe. Fernando Rodríguez Doval. Bueno, en efecto ya se eligió este auditor superior de la Federación. Yo quiero insistir en lo que ya comentabas tú, Joaquín, y los otros compañeros. La Auditoría Superior de la Federación es una instancia indispensable en el Estado mexicano, es el órgano encargado de fiscalizar todo el ejercicio de los recursos públicos. Gracias a la anterior Auditoría Superior de la Federación nos pudimos enterar de los desvíos multimillonarios de gobernadores como Javier Duarte, como el otro Duarte, César Duarte, que luego hablaremos de él, como Roberto Borge de Quintana Roo, los desvíos y los escándalos de corrupción de este gobierno federal. Entonces, por supuesto, es una institución a la que hay que cuidar, a la que hay que fortalecer y hay que acompañar de las otras instituciones que forman este sistema nacional anticorrupción, entre ellas, por supuesto, la Fiscalía General de la República, que sigue pendiente una reforma al artículo 102 para tener un fiscal verdaderamente autónomo, apartidista, y evitar que siga pasando lo que hemos visto en este gobierno, donde la Procuraduría General de la República pues, está al servicio del PRI. Gracias, Fernando Rodríguez Doval. Rabindranath. Sí, Joaquín, bueno, de igual manera celebramos el nombramiento, definitivamente muy necesario, urgente que ya se nombrara, y Morena honró su palabra. Morena anunció en este mismo estudio que votaría a favor del nombramiento y así lo hizo en consecuencia. Pero sería interesante ver el detalle. Hubo 377 votos a favor, hubo 64 en abstención, hubo 5 que votaron por una opción distinta, en total 446 votos para el nombramiento, 84.5% de la Cámara. Habrá que ver quiénes no fueron, y en el caso del Frente, bueno, pues ¿por qué esa división? ¿Por qué unos a favor, por qué otros en contra? No se están poniendo de acuerdo ahí, o algunos del PRI tal vez. Entonces, habrá que analizar, vale la pena, porque Morena sigue actuando de una manera congruente. Vino aquí, públicamente dijo, se va a votar en ese sentido, así se hizo. En el caso del Frente, pues hubo una diferenciación, el Frente Frío, y en el caso del PRI, pues algunos que tal vez también diferenciaron su voto. Valdría la pena hacer ese análisis para ver quién es congruente y serio en la toma de decisiones. Gracias, Rabindranath. Francisco Guerrero. Bueno, pues primero celebrar que los políticos cumplan con su palabra. Tú mismo lo decías al inicio del programa, que lograste plantear sobre la mesa del debate la necesidad de adelantar este tema. Y yo creo que las campañas van a servir no solamente para discutir entre candidatos, sino también para revisar aquellos asuntos que están pendientes. Todos hablamos del tema de la corrupción, sabemos que es un tema central en el interés de la gente, pero qué bueno que, como decía el senador Lozano, se vaya integrando ya el Sistema Nacional Anticorrupción y pasemos del discurso a los hechos. Hoy, muy rápido, estuve con más de 400 chicos en la Universidad Panamericana, estuvimos 3 representantes de partidos políticos. Y una de las exigencias que nos hacían los jóvenes preparatorianos, algunos que por primera vez van a votar, es ya no queremos solo discursos, queremos también que la gente cumpla con sus responsabilidades, y creo que estos debates que se están dando en este espacio y en otros van a ayudar a ir revisando, a hacer un checklist de lo que hace falta. Muy bien. El tema es que los candidatos en todas las campañas históricamente, dicen que hay un viejo principio, que la primera obligación de un candidato ganador a un cargo de elección popular es olvidar todas las promesas que hizo como candidato. Entonces no existe ningún organismo ni ninguna organización
que efectivamente les demande, dice, si no que la nación me lo demande, pues la nación nunca demandó a nadie. Yo creo que es la democracia la que da y quita. Y yo sí pienso que cuando un candidato se compromete en campaña, luego debe acreditar ya en gobierno el por qué sí o por qué no hace las cosas. Por eso es tan importante ver desde las mismas campañas el rigor con el cual se hacen las propuestas. Porque si no vamos a caer en la demagogia, en el populismo, en la oferta fácil, en el aplauso fácil. Y luego llegando le vas a echar la culpa a cualquier persona, a los factores reales de poder, al Congreso, a la Corte, a los medios de comunicación, en fin, a que no tienes gasto, a la mafia del poder. Yo por eso pienso que hay que estar muy atentos en la campaña, en las campañas, para ver quién es quién, qué proponen, cómo lo proponen, cómo piensan hacerlo y con qué sustento, con qué hoja de servicio, con qué trayectoria en el servicio público pueden verdaderamente respaldar lo que proponen y que sea la sociedad, la democracia, la que diga si está cumpliendo o no está cumpliendo. Guadalupe. Mira, a mí me parece que efectivamente uno de los principales problemas que tenemos es la falta de congruencia de lo que se dice y de lo que se hace. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es el problema de la corrupción, de los que más enoja a la gente, de lo que más molesto tiene a la gente. ¿Cómo se combate la corrupción? ¿Perdonándolos? ¿Amnistiándolos? ¿O combatiéndolos y castigándolos? No se resuelve el problema de la corrupción dándole amnistía a los políticos corruptos. El problema de la corrupción se resuelve castigando la corrupción. Y en eso es en lo que traen acuerdo ustedes dos. Unos hacen muchos actos de corrupción y otros los perdonan. Nosotros estamos planteando que debe de haber un efectivo combate a la lucha a la corrupción. No perdonando se resuelve la corrupción. Rabindranath. Bueno, es una manipulación de lo que se plantea y lo que se dice. Lo que se ha dicho en Morena es que se tendrá que hacer cualquier acción para evitar ya este baño de sangre en que nos han metido los gobiernos anteriores del PRIAN. Esa es una realidad. Y hablando de congruencia, podemos hacer un análisis muy breve de cómo fueron las precampañas. Y muy sencillo, aquí están los gastos de los precandidatos. Tenemos a Mid en casi 18 millones de pesos con un rebase de un 22%. Tenemos a Anaya con casi 13 millones de pesos, que también hubo un rebase. Y Andrés Manuel, el 4.4 millones de pesos. Pero lo más interesante, Andrés Manuel estuvo en 207 eventos. Estuvo Mid en 76 y Anaya en 74 actos de campaña. Ahí te hablan de congruencia, de cómo puedes hacer mucho con poco. Ahí te hablan de lo que estás diciendo, lo estás traduciendo en resultados palpables. Entonces es una manipulación. Siempre se ha planteado, tenemos que combatir el problema de la criminalidad, la corrupción y la impunidad con toda la fuerza del Estado. Gracias, Rabindranath Salazar, que es senador con licencia. Fernando Rodríguez Doval, vocero de Ricardo Anaya. Joaquín, mira, es muy importante que en esos programas precisamente podamos contrastar las propuestas para luego exigirle a los candidatos. Mira, ese es el proyecto de nación que presentó apenas hace unas semanas López Obrador. En este proyecto de nación, en la página 74, López Obrador dice: reformar el artículo 102 constitucional para facultar al presidente de la República para designar al fiscal general de la Nación. Aquí está, lo pueden ver ustedes en internet. Es decir, López Obrador quiere regresar al esquema del fiscal carnal, un fiscal que dependa de él, que no le rinda cuentas a la sociedad, que no tenga autonomía y que por lo tanto él lo pueda utilizar políticamente, como lo está haciendo ahora el PRI con el actual PGR, para golpear a sus adversarios y para premiar a sus compañeros de partido. Esa es la propuesta anticorrupción que tiene López Obrador, un fiscal carnal. Y aquí está en su proyecto de nación, que está en internet. El único pacto de impunidad que existe actualmente es el PRIAN. Y déjenme citar diciembre del 1991, a ver si se acuerdan de estas palabras. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos. Diego Fernández Ceballos avalando la destrucción de la evidencia sobre el fraude electoral de 1988. Ahí nació el PRIAN, ese es. Entonces, y después ha tenido otros momentos. En 95 el aumento del IVA del 10 al 15%, 98 el FUBAPROA, 2005 el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, 2006 el fraude de Calderón, después la reforma energética, en 2007 la ley de seguridad interior. Ese es el verdadero PRIAN y ahora, bueno, con aliados. Entonces, a eso es a lo que vamos a enfrentar, lo tenemos claro, es una elección de dos, PRIAN contra Morena. Francisco. Mira, yo creo que una de las lecciones que nos dieron hoy en la Cámara de Diputados es que sí puede haber perfiles profesionales que atiendan problemas que están establecidos en la ley.
Ahora pareciera que todo el mundo le saca el bulto al Sistema Nacional Anticorrupción, que es, por cierto, Joaquín, uno de los acuerdos más importantes que se construyó dentro del Pacto por México. El hecho de que, aunque sea tarde, se haya cumplido, lanza la señal de que sí es importante trabajar en el esquema de rendición de cuentas, que tiene que haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, pero lo más importante, todos los expedientes que eventualmente pudieran estar rezagados, por supuesto que deben atenderse, y deben atenderse a través del ejercicio específico y claro de responsabilidades constitucionales. En un Estado de Derecho, y esto creo que es importante ponerlo sobre la mesa, los discursos están muy bien, la diatriba, la retórica, la demagogia que se pone sobre las mesas, pero lo importante para construir este combate a la corrupción son hechos específicos y que estos pasen a través de las instituciones que nos hemos dado. Gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos, ¿sí? Aquí, así me dicen, no vengo en un momento. Yo sí vengo. Ahorrar, estrenar y disfrutar es lo que necesitas para volar. Viva Aerobús. Continuamos. Ahorrar, estrenar y disfrutar es lo que necesitas para volar. Viva Aerobús. Regresamos. Bien, continuamos con esta mesa de discusión de Si me dicen no vengo. Voy a leer algunos tweets de los que han llegado para ustedes, ¿sí? Preguntan, ¿cómo harán los candidatos para lidiar con el carácter impulsivo de Donald Trump? ¿Cuál es su estrategia? Eso tenemos que preguntárselo a ellos cuando quieran venir. Si me dicen no vengo, diputados, diputadas, senadores, senadoras, cumplir su trabajo, reciben salario, prestaciones, vales, etcétera. Basta de irresponsabilidad. Estoy harto, dice Papa México. Omar López, eso del auditor, buena decisión, ya se habían tardado. Lo que necesita México son decisiones eficaces y productivas. López Dorio, ahí está la solución, tendrás que citarlos cada semana. Pues yo por mí encantado, pero es la voluntad de ellos, ¿sí? Sí, me gustaría que los políticos que están debatiendo hablen de aspectos cualitativos y no cuantitativos, porque entre estadísticas y referencias históricas siempre discuten. Le dijimos a los participantes un debate inteligente, propositivo y respetuoso. Ya estamos hartos, hastiados, de tanta basura. Prefiero escuchar a las mujeres, ¿no, mano? Yo también. Resumamos eso. ¿Por qué nadie habla de proponer eliminar el fuero? Eso sí es querer terminar con la corrupción, dice Edgar Guzmán. Javier Lozano, ¿ahora es el PRD? ¿Qué pasó? Eric Briceño, ¿por qué no invitas a Tatiana? ¿Tienes miedo que les dé una revolcada a todos sus invitados? Yo no tengo miedo de nada a estas alturas de la vida, Eric. Y sí, pues me van a contar historias. Y le quiero decir que le he invitado y no ha podido venir. Pero por supuesto ella como coordinadora de la campaña de Andrés Manuel estará aquí, en esta mesa. La he invitado y no ha podido venir. Eso fue lo que me dijo. Bueno, a ver el fuero. Antes le ibas a contestar, dijiste a Rabindranath. Sí, a mi colega senador, porque dice que el que más gastó en la precampaña fue José Antonio Meade. Lo que ocurre es que Andrés Manuel López Obrador no reporta todo lo que gasta. Como lleva 12 años que no nos dice de qué vive y de no presentar declaraciones fiscales. O sea, ese es el problema, que ustedes muestran una fotografía que no es la realidad. Y nosotros estamos cumpliendo presentando todos esos reportes. Segundo, tiene razón Acosta Naranjo, lo de la amnistía que prometió López Obrador va en serio. Tan es así que en la lista plurinominal al Senado traes a 2 delincuentes, a Napoleón Gómez Urrutia y a... No, hombre, ¿cómo se llama? La que era de la policía, Nestora Salgado. A Nestora Salgado. Nestora Salgado. Bueno, entonces eso va en serio. Y 3, por fin pónganse de acuerdo. Que el PRIAN, que el Primor, ahora sí que todo yo, ya, de verdad, organícense. Porque lo que el Frente Inmobiliario mostró hoy en la Cámara de Diputados es que están bien divididos. A ver, primero para alusiones de Rabindranath. En primer lugar, estos datos que mostré son de la Unidad Técnica de Fiscalización, el cual te establece que justamente lo que ingresó fue lo que se ejerció, lo que se gastó. Y en el caso de tanto de Anaya como de Meade, rebasaron en mucho lo que ingresaron, es decir, hubo un rebase en el tope señalado para precampañas. Número 1. Número 2, si bien es cierto que el caso de Anaya pues es un gran negociante, ya lo sabemos todos, compra una nave, 10 millones, la venden más de 50, con una empresa declarada por el SAT como fantasma, pero bueno, pues el PRI también apenas nos aplica otra, ¿no? Mano dura a Ciudadanos y perdona a Duarte. Es otra situación insultante. Nos enteramos el día de ayer en los medios, primeras planas, nuevamente el tema
de corrupción, nuevamente la impunidad, nuevamente millones y millones desviados en ranchos, en cabezas de ganado traídas de Europa, etcétera, etcétera, y el halo de impunidad. No pasa nada, por eso digo que son lo mismo, tanto uno como otro traen sus pecados y bastante bien identificados. Francisco Guerrero. A ver, una corrección a Rabin, porque sí creo que es importante que la gente sepa la verdad. Yo fui consejero del IFE y ahora en esta etapa donde se está llevando a cabo el proceso de fiscalización, primero, no ha concluido. Segundo, estas cifras que están presentando pues son cifras que probablemente son preliminares, pero si vamos a hablar de un fraude a la ley, yo voy a poner uno sobre la mesa que me parece que fue en su momento muy lamentable, y es el hecho que tú lo sabes, Joaquín, que en el modelo de despotización Andrés Manuel López Obrador abusó de la ley, saliendo en todos los spots de radio y televisión, rompiendo absolutamente todos los principios de equidad de la contienda, y evidentemente lo hizo porque lo que hacía desde su cargo de dirigente del partido Morena fue ponerse él solamente como la imagen publicitaria de su partido. Nunca supimos si había otros candidatos a gobernadores, a diputados locales, a presidentes municipales, y esto sí generó una inequidad en la contienda que, por cierto, es irreversible y que deberíamos de revisar para el futuro. A ver, yo creo que las preguntas que hace la audiencia son muy importantes. Primero, la desigualdad que hay entre la clase política y el resto de la gente respecto a la rendición de cuentas es real, porque una vez que uno gana una elección, pues ya no tiene por qué cumplir ni nada, pues eso está mal. ¿Qué es lo que estamos planteando desde hace mucho y está en el programa de Morena? Revocación de mandato para todos los cargos. Segundo, fuero. A ver, el 108 a la Constitución se tiene que modificar. Andrés Manuel López Obrador ya planteó que la primera iniciativa que mandará a las cámaras es la reforma al 108 para que el presidente en funciones, no el expresidente, el presidente en funciones pueda ser enjuiciado no solamente por traición a la patria y delitos del Foro Común, sino por actos de corrupción y también por delitos que vayan en contra de derechos político-electorales. Es decir, con Andrés Manuel y con Morena no va a haber fuero y entonces el que llegue a las cámaras no va a estar protegido y el presidente va a poder ser enjuiciado en funciones. Eso es lo que queremos. Guadalupe Acosta. Dos cosas. Primero, escuché emocionado de mi amigo Zoé cómo hacía mención del 88. Con Bartlett, el responsable de la caída del sistema, en su equipo. ¿Cómo hizo mención del 2000? Con Corrodi, el financiero de Fox, en su equipo. ¿Cómo hizo mención del 2006 con Germán y Gaby Cuevas en su equipo? Pues si los está perdonando a todos, ¿para qué quieren fuero? Si no va a castigar a nadie. Ese es el problema que tiene este país, que no se castiga. Andrés Manuel puede en su religiosidad interna perdonar a quien él quiera, pero como presidente, si lo llegara en su remotísimo caso a hacer, tiene la obligación de cumplir la Constitución, las leyes, no perdonar a nadie. No se resuelven los problemas con amnistías a delincuentes, a narcos, a corruptos y a líderes sindicales charros. Ya hablan solo para alusiones personales. A ver, primero, es claro que el PRIAN está dejando un desastre y hay que buscar soluciones. El tema de la amnistía. La amnistía está buscando socavar la base social de la delincuencia. Es decir, ¿cómo se le hace para que todos aquellos niños, no adultos ni criminales, niños que están reclutados por el crimen organizado, campesinos que están reclutados por el crimen organizado, amas de casa que de repente tienen que entrarle a la maña, y que están en una situación de ilegalidad, regresen a la legalidad? Es con la Ley de Seguridad Interior que apoya, por cierto, sí sabes que la apoya el Frente, con la Ley de Seguridad Interior o con las causas de la violencia y la prevención social de la violencia. La pobreza y la violencia están completamente agarradas de la mano, entonces vamos a esas causas sociales. Si tú revisas qué ha pasado con el programa de prevención social de la violencia, pasó de tener un gran presupuesto a nada, porque MIT se lo quitó. Entonces vamos a eso. La Ley de Seguridad Interior, que es con lo que quieren gobernar, no sirve, ¿eh? Bien, déjame ir un corte y regreso para tus alusiones. Guadalupe Acosta, regresamos aquí en Si Me Dicen No Vengo. Ahorrar, estrenar y disfrutar es lo que necesitas para volar. Viva Aerobús. Continuamos. Ahorrar, estrenar y disfrutar es lo que necesitas para volar. Viva Aerobús. Regresamos. A ver, Francisco Guerrero, del equipo de José Antonio Meade. ¿Qué ibas a decir? No, bueno, realmente yo creo que Guadalupe puso sobre la mesa un tema que es interesante. ¿Cuál? Esta situación de recibir a todos, abrir las compuertas de la nave, recibir
no voy a decir cascajo porque sería muy duro y no me parece que es el mejor término, pero sí donde los antecedentes personales no cuentan, tu historia personal no cuenta, tu congruencia política no cuenta. Si tú revisas, Joaquín, en las democracias consolidadas, los políticos tienden a tener una posición política y moral muy fuerte, la defienden toda su vida. Ahí está el caso, te pongo un ejemplo, el caso de John McCain en los Estados Unidos, que se ha mantenido de manera permanente en su partido, y esto obviamente hace que los ciudadanos sepan un poco a qué atenerse. El problema que estamos viviendo en este momento en Morena, yo creo que es algo que ellos deberían de reflexionar profundamente, es que están personajes de muchas partes de la historia de México mezclados en una suerte de licuado, y ese licuado quién sabe cómo vaya a terminar sabiéndole a los mexicanos. A ver, permíteme, Rabindranath, bueno, Fernando primero, Rodríguez Doval. llama la atención que ninguno de los dos compañeros de Morena dijo nada, porque no tienen nada que decir ante la evidencia de que López Obrador quiere un fiscal carnal, y aquí está en su proyecto de nación. Pero además de eso, está clarísimo que existe este pacto ya entre el PRI y Morena para generar una amnistía, no solamente a los delincuentes, sino sobre todo a los corruptos de este sexenio. Hay muchas evidencias, mira, por ejemplo, Excelsior. AMLO ofrece pipa de la paz a Salinas y a Peña. Reforma. López Obrador ofrece perdonar a Peña. Otra es Reforma. Admite AMLO guiño a Enrique Peña Nieto. Esto fue apenas la semana pasada. ¿Cómo votaron las bancadas del PRI y de Morena en Nayarit? Ambas votaron en contra de que se le hiciera juicio político al exgobernador Roberto Sandoval. Eso es claramente un pacto que ya está entre el PRI y Morena, por eso atacan tanto al único candidato que ha dicho con toda claridad que se tiene que acabar con este pacto de impunidad, que es Ricardo Anaya. Bien, a ver, Rabindranath, y vengo contigo. El tema que está planteando, lo que dice del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que quiere hacer la reforma constitucional para él nombrar su fiscal. No, mira, Joaquín, insisto, yo creo que está tratando evidentemente de confundir las cosas. Él ha mencionado con mucha claridad que habrá justicia, pero no habrá persecución. ¿Por qué, Joaquín? Porque hay temas que están lastimando al pueblo de México de una manera terrible. La violencia desatada, la falta de oportunidades, la falta de empleo, una serie de situaciones que es lo que nos tiene que preocupar a todos. ¿Cómo sacamos adelante al país? Y están llegando muchos y llegarán más, porque el único con la posibilidad y la capacidad de poder resolver es el licenciado Andrés Manuel. El tema del fiscal. Él ha demostrado, como lo hizo en la Ciudad de México, con resultados, cómo se pueden lograr las cosas. De eso mucha gente no habla, de los resultados. Cuando fue jefe de gobierno, desde 1968 no se hacía una remodelación en la avenida más importante, que es Paseo de la Reforma. La inversión con los empresarios. Por cada peso del gobierno llegaban alrededor de 26 pesos de la iniciativa privada. Y todo el centro histórico volvió a resurgir. Entonces, él ha demostrado con congruencia cómo se tienen que hacer las cosas. Además, para insistir en el tema, el nombramiento del fiscal que plantea Andrés Manuel. En el nombramiento del fiscal se va a determinar en estos días, justamente por las dos cámaras, y es como se va a respetar y como queda. Joaquín, sobre ese tema en lo que quiso decir, a ver, primero, ese documento que tiene Fer Rodríguez Doval es un documento presentado que no es la plataforma de gobierno, fue nutrido por varias personas, académicos, gente que incluso hizo aportaciones, no está escrito en piedra. El tema del fiscal y la reforma al 102, todo el mundo sabemos que hoy hay que revisarla. ¿Hay condiciones para hacer una reforma a la Constitución? Hoy no. ¿Qué es lo que sí van a hacer? Y lo advertimos de una vez aquí, porque y con la gente que nos está viendo, que van a querer sacar después de la elección el PRIAN a su propio fiscal que les cubra las espaldas. Porque eso es lo que sí les preocupa. Están nerviosos, o sea, los veo tranquilos, serenos, amlodipino, Lupe. Entonces, ese no es el problema, ¿eh? El problema es que quieran nombrar un fiscal a modo antes de irse y ministros de la Corte, ojo, ministros de la Corte a modo antes de irse. Uno. Oye, hermano, ¿cómo te puedes hablar de fiscal carnal si tú votaste en 10 minutos a este fiscal al que tuvimos que quitar? ¿Cómo que cuál? El que era el Procurador General de la República, tu compañero del Senado. A ese ustedes lo votaron, claro, y lo querían hacer fiscal. Claro que ¿No te acuerdas que votaste por Cervantes? ¿No te acuerdas que votaste por Cervantes? No. Pero no escuchas, votaste por Cervantes. Y dos, es absolutamente un retroceso que se quiera modificar la Constitución para que el presidente ponga bajo su mando al fiscal. Ese es un retroceso que nosotros no vamos a permitir, porque exactamente es contra lo que hemos venido luchando. Todas las organizaciones ciudadanas han venido planteando la autonomía del Ministerio Público para que también ellos puedan tratar los temas del propio presidente de la República.
A ver, anda un poco confundido mi amigo Acosta, porque no sé si sabes que Raúl Cervantes nunca fue fiscal. Fue Procurador General de la República con el mecanismo anterior. Ahora, uno, dos, es un fiscal, un procurador que antes de irse estaba planteando un caso sobre Odebrecht y después esa investigación se quedó ahí parada y que nunca se pudo seguir. Si ese era el camino que iba a seguir, pues adelante. ¿Sabes quién tiene detenido el pase automático? El PRIAN. ¿Dónde? En los congresos locales. Solamente 4 congresos locales han votado a favor del pase automático. Podrían votar rápidamente esa reforma a la Constitución para que no haya pase automático y lo tienen detenido. O sea, yo entiendo que es difícil, pero formas parte ya de esto. Estás defendiendo lo mismo que Acción Nacional, la Ley de Seguridad Interior y el hecho de que ellos tienen detenido el pase automático y hoy pues esto fue un voto posible. No, lo votamos a favor, no te... Bien. A ver, Javier Lozano. Mírate, lo que plantea José Antonio Meade, dice, vamos a romper el cordón umbilical, ¿no?, entre el Ejecutivo, el Presidente de la República y el Ministerio Público, incluso para que el presidente en funciones pueda ser perseguido en caso de que cometa algún delito. Eso es lo que está planteando, lo que implica que no haya fuero también para el propio Presidente de la República. Es un planteamiento muy concreto. Sí me llama muchísimo la atención que hoy un candidato que está señalado por confesos que participaron en un esquema de lavado de dinero, ¿sí?, de haber beneficiado con 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, sea el que viene hoy como paladín, su vocero, a presumir el tema anticorrupción. No tienen vergüenza. Y te voy a decir, yo creo que por eso ni siquiera fue a Washington y por eso canceló su visita. Ya le da miedo entrar a Estados Unidos. Y con toda razón, porque el día que hable Barreiro lo va a hundir, ¿sí? Es mentiroso, traidor y delincuente. A ver, ahora sí, Fernando. Bueno, digo, los descalificativos del PRI no vale la pena ni contestarlos. El PRI ya está en un muy lejano tercer lugar. El PRI que se ponga a debatir con los independientes. Mira, pero sí vale la pena hablar de la PGR, porque justamente este modelo de la PGR es el que quiere replicar López Obrador con su fiscal carnal. Veamos cómo ha actuado la PGR esta semana. Primero, el INE el martes les corrige la plana y les dice que en efecto todo lo que han hecho en relación con Ricardo Anaya ha sido totalmente faccioso. Por eso el INE obliga a la PGR a retirar de todos sus espacios de comunicación social sus boletines y este video que de manera totalmente ilegal, porque relataba una conversación privada, colgaron en su propia página de internet y lo distribuyeron a los medios de comunicación. Pero más grave aún, lo que ayer hizo la PGR de exonerar a César Duarte, un gobernador que está acusado de desviar más de 1.200 millones de pesos, peculado agravado, desviar recursos públicos para campañas del PRI. Sus ranchos son de 40,000 hectáreas con ganado exótico. A ese personaje la PGR lo exoneró y en cambio la PGR sí persigue a un opositor como Ricardo Anaya. No hay tal persecución, ahí hay delitos clarísimos. Simplemente hay que aplicar la ley. Un nuevo engaño va a un evento político en Alemania. Por una cuestión política lo recibe Merkel, que es la jefa de Estado, y él hace creer o pretende hacer creer que va como jefe de Estado. Ahí está un engaño más. O sea, siempre hay el engaño tras el engaño. Es como ha ido ascendiendo Anaya. Y a mí, bueno, lo que me da gusto es que siguen enfrascados en este muy lejano segundo lugar, peleándose en esta primera vuelta, porque determinando una vez quién va un poquito arriba uno del otro, pues seguramente se estarán sumando las fuerzas del PRIAN, como siempre ha sucedido. Lo que sí, insisto, es una realidad, es que la gente está harta de la corrupción, harta de la impunidad, se tiene que aplicar todo el peso de la ley. El que la deba, que la pague. Bien, han transcurrido 52 minutos, vamos a entrar al tema de la parte de las conclusiones. El próximo martes van a venir los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Ya me dijo Claudia Sheinbaum que no va a venir porque es un tema de agenda y que se debatirá durante la campaña. Pero entonces van a venir los candidatos del Frente y va a venir Mikel Arreola, candidato del PRI, y van a venir con 2 de sus asesores. Eso va a ser el próximo martes, pero no se comanden para el jueves, porque nos quedamos, pues, estamos terminando y nos quedamos en el principio. Sí. Arrancamos con lo de la auditoría y ve todo lo que sugirió. A ver, una conclusión. Mira, la conclusión, vuelvo a lo mismo. A veces la gente piensa que estamos en puros dimes y diretes y que estamos discutiendo y tal. Lo que es muy importante es ver quién es quién en esta contienda, porque es el que nos va a gobernar los próximos 6 años. Por eso sí es muy importante ver la hoja de ruta, la hoja de servicios, cuál es la trayectoria,
cuál es la experiencia, cuál es la preparación académica, porque ese va a ser, más allá de los candidatos y las gracejadas y las ocurrencias, ¿sí?, va a ser el que va a gobernar. Y por eso yo estoy convencido de que el hombre mejor preparado, el que tiene más experiencia en el servicio público, el que tiene una mejor preparación académica, el que tiene mejores resultados, de una honestidad absolutamente intachable, se llama José Antonio Meade. Entonces yo pienso que más allá de partidos políticos, porque ahorita todos los partidos están en coaliciones y ya se perdieron ideologías, lo que es más relevante es ver a la persona. Y yo no tengo la menor duda de que José Antonio Meade Curibreña es el mejor candidato y el mejor hombre para gobernar a México en los próximos 6 años. Gracias, Javier Lozano. Fernando Rodríguez Doval. Bueno, en efecto, Ricardo Anaya estuvo estos días en Alemania porque fue a ver allá la experiencia exitosa de una coalición entre un partido socialdemócrata y un partido demócrata cristiano, algo parecido a lo que somos PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional. Ahora va a estar también en Chile. El modelo de la concertación chilena ha sido un modelo muy exitoso. Le generó 20 años de estabilidad, de desarrollo, de progreso a Chile. Eso es lo que queremos para México. Queremos traer las mejores experiencias, queremos un cambio absoluto. Ya no podemos seguir como estamos, pero no un cambio que signifique un regreso al pasado, como realmente es lo que representa López Obrador, sino un cambio que verdaderamente incorpore los cambios que están ocurriendo en el mundo, las transformaciones tecnológicas, que vea de las experiencias políticas que han funcionado, el consenso, un gobierno de coalición donde terminemos con el autoritarismo, lo que está pasando ahora de utilizar facciosamente las instituciones. Eso es lo que propone Ricardo Anaya y eso es lo que vamos a tener en México cuando él sea presidente. Gracias, muchas gracias, Fernando Rodríguez Doval. Senador Zoe Robledo. Mira, Joaquín, yo creo que diferentes políticos vemos las cosas de manera diferente en términos de qué está pasando en el país. Hay quienes solo alcanzan a ver la campaña, hay quienes solo alcanzan a ver la política y quienes estamos intentando ver el momento histórico y el ánimo de la gente. La gente está enojada, cansada. ¿Cansada de qué? Corrupción, seguridad, inseguridad y mal desempeño económico. Mira, en 1917, en un salón se encontraron mexicanos, patriotas, hacer la Constitución. Hacía momentos antes se estaban matando, pero entendieron que tenían que darle instituciones al país. El movimiento de Andrés Manuel López Obrador y Morena, en el que participamos, no es solamente un movimiento electoral, es la vuelta de tuerca que necesita el país al desastre del PRIAN, la alternancia fracasada, los años y años de un régimen corrupto. Entonces, vamos bien en las encuestas, vamos a ganar, y yo les pediría, elevemos el nivel del debate y serenos, morenos. Francisco Guerrero. Bueno, yo creo que siempre que hablamos de esta visión mesiánica, donde un solo hombre desciende de los cielos y resuelve los problemas, es algo que ya los mexicanos no se tragan. Y esto es importante, por cierto, sería bueno para el próximo jueves que revisáramos el encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Chomsky, un intelectual que, por cierto, es muy cercano a Nicolás Maduro, y habrá que documentar eso en su momento. Será un buen tema para discutir el jueves. Y le voy a dar la razón a Rabín en algo que dijo. Yo creo que en el caso de Anaya, él tendría que dar una explicación, porque en Alemania, en Chile o en todos los países que él ha visitado, si un candidato estuviera sometido al escrutinio y estuviera sometido a este proceso legal al que está sometido, ya hubiera renunciado. Yo creo que si quiere ver otras experiencias internacionales, sería muy bueno que aprendiera de eso, porque incluso un diario alemán reconoce, y por ahí circuló la nota, pues que los propios alemanes se preguntaron por qué Angela Merkel recibe a alguien que está sometido a un proceso como este. Gracias, Francisco Guerrero. A ver, Rabindranath Salazar. Bien, bueno, pues siempre ya lo trillado de Maduro y los rusos y una serie de situaciones. Chomsky es americano, ¿eh? No, pero me dices que muy ligado a Maduro también. Entonces, las fotos, si quieres lo platicamos el próximo. No, es un gran intelectual, muy reconocido, y qué bueno que se reúne con el licenciado Andrés Manuel para ver estas muy buenas experiencias. Estamos de acuerdo totalmente que haya este tipo de reuniones y más con intelectuales, con gente que le puedan aportar al mejor desarrollo del país. La gente está cansada, Joaquín. La gente está harta de escuchar cifras macros y que nos quieran engañar con números que hablan solamente de economía internacional. La gente quiere tener el dinero en el bolsillo. La gente queremos combatir la pobreza, queremos más seguridad, queremos empleo, queremos que los chavos vayan a la escuela. Una serie de situaciones que únicamente con Andrés Manuel a la cabeza se va a poder lograr. Y aquí está el mapa de las alianzas en México, hablando de alianzas, ahorita que decía, vean nada más, en el mapa de las alianzas, Morena avanzó casi en todo el país. 29 estados de la República, aquí está Morena, la coalición se quedó el frente frío muy corto, con 21 entidades, y en el caso del PRI solamente 9 entidades. Gracias. Gracias, Rabindranath. Guadalupe Acosta, Sierra. Mira, no me deja de dar cierta tristeza mirar que compañeros que se llaman de oposición avalen el uso político de la PGR en contra de un
candidato presidencial. Yo en 2006 salí a defender a Andrés Manuel, en 2005, cuando lo quisieron desaforar. Si hoy volvieran a hacer un esfuerzo, por quitar a la mala Andrés, yo estaría defendiéndolo. No votaría por él, pero tiene derecho de participar. Es una tristeza que quienes se llaman demócratas, quienes se autonombran demócratas, avalen un uso faccioso de la Procuraduría General de la República contra un candidato. Eso habla muy mal de la congruencia, de la ética. En Nayarit fueron a votar juntos en contra del juicio político de Roberto Sandoval. Protegen a Beitia. Beitia es ese señor que está en Nueva York, junto con el Chapo, acusado por los mismos delincuentes, los mismos delitos del Chapo, y que fue del gobierno del PRI, y ustedes lo defienden. Es una... Bien, gracias, las agradezco mucho. Muchas gracias, Javier Lozano. Gracias, Fernando Rodríguez Doval. Gracias, Rabindranath Salazar. Gracias, senador Zoe Robledo. Muchas gracias, Francisco Guerrero. Gracias. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, buenas noches. Están en la reconciliación. Bien, nada más podemos ver un momento las tendencias, por favor. Estamos en tercer lugar. Muchas gracias a ustedes que lo subieron hasta allá y gracias a ustedes por su participación. Es todo esta noche en Si Me Dicen Lo Vengo. Muchas gracias a Viva Aerobús por su patrocinio y sobre todo muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes con los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, los que quieran venir. Ahorra y disfruta estrenando aviones. Viva Aerobús presentó.